Buenos días, que Dios te bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes, visitas si nos están acompañando en esta hora. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Si es primera vez, segunda, tercera que están viendo, gracias por estar con nosotros. Bueno, comenzando una semana aquí, después de haber tenido una semana buena, trabajando, haciendo un montón de cosas. Contento por su deporte de La Serena, amén. A los que les gusta el deporte del fútbol, ahí volvimos a la primera división. Culminando un proceso que estuvo con nosotros nuestro hermano Marcos, que estuvo compartiendo con nosotros casi un año y medio aquí en la iglesia, técnico del club, y por el tema del estallido social, obviamente no pudo terminar, y un entrenador vino a tomar su puesto en el último partido, pero la campaña, gran parte del 95% fue de él, dice Daniel, en las redes sociales, lo veí por ahí. Así que gracias, contento también por todo lo que hicimos también en este año. La razón me pone contento porque, bueno, muchos ven el fútbol o ven el día domingo jugar, pero el estar con ellos en la semana, el poder atender a cada uno de ellos. Muchos de esos jugadores ustedes no saben que tienen historias tremendas de vidas. Si ustedes conocieran al capitán, que es Rodrigo Brito, si algunos lo ubican, tiene un hijo bien desde que nació con problemas y ha estado batallando durante años con eso. Y las veces que teníamos tiempo para conversar y descansar, él siempre me buscaba. Así que son cosas y logros, no solamente la parte deportiva, sino la personal. Con Zacarías también, el arquero, si no lo ubican, a él lo conocí yo en Arica, estando jugaba en Arica, en las inferiores, después llegó aquí al club, entonces hay cercanía con ellos que uno tiene, así que doy gracias a Dios. Tenía que decirlo, ¿no? Porque ahí estamos en el deporte, seguimos trabajando, vamos a seguir haciendo. Mi hermano, estábamos cantando dos canciones al final que yo no hablé nada con los músicos, ni sabía qué música ellos iban a tocar, pero en las dos últimas canciones hablaron de la gracia de Dios. Amén. Y vamos a estar hablando de la gracia del día de hoy. ¿Cómo la gracia de Dios nos ayuda? Una palabra que nosotros la ocupamos comúnmente, pero en su profundidad espiritual a veces no vemos la palabra en sí, gracia. A todo el mundo le decimos gracias por esto, gracias por aquello, gracias por allá, pero cuando hablamos de la gracia de Dios en nuestra vida y miramos los pasajes que tienen que ver con la gracia, nos vamos a dar tremendamente, nos vamos a dar cuenta de que es profunda esa palabra de los hijos de Dios. Inclusive del hecho que ese versículo dice, por gracia sois. O sea, mi hermano, ya se dice, por la gracia del Señor Jesucristo tú vas a ir al cielo. Y tiene una connotación por la gracia. Mucha gente va a decir, voy al cielo, y le da el énfasis al ir al cielo. Por la gracia del Señor Jesucristo voy al cielo. Hoy algún día cuando me muera voy al cielo. Pero dejan de lado un poquito la gracia. Si no fuera por la gracia no hay salvación. Si no fuera por la gracia no hay cielo. Entonces a veces no miramos profundamente la palabra gracia en la Biblia como debería ser. Espero que en esta mañana cada uno de ustedes pueda irse comprendiendo mucho mejor la gracia de Dios en su vida y cómo la pueden ocupar y cómo realmente opera en nosotros. Porque hay varias formas como la gracia en la Biblia ha trabajado en el hombre. Y nosotros por lo regular conocemos una. Por gracia soy. Y conocemos esa parte de la gracia. Pero hay otras áreas donde vamos a darnos cuenta de que la gracia está constantemente en nosotros. Y usted puede seguir justamente buscándola y dándole a Dios gracias por aquello, pidiéndole a Dios que llegue más gracia sobre su vida. No gracia para ser salvo, porque ya lo es. Pero hay otras gracias. Esa misma gracia sirve para otras cosas. ¿Te parece que leemos o oramos primero? Vamos a orar. Vamos a hacer caso a mi hermano Gino, nuestro modelito oficial de la IBB de La Serena. Estuvo arreglando los muebles de la cocina, todas las patas caídas y todo lo demás. Muchas gracias, Gino, por lo que haces por eso. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por esta mañana que nos da Dios aquí en tu casa. Agradecido, Dios, por todas
las bendiciones que hemos recibido durante la semana que pasa, pero hoy comenzamos con una nueva y qué mejor estar en tu casa. Agradecido Dios de la posibilidad que nos das de poder alzar nuestra voz, alabarte, honrarte con los cantos, glorificarte, muchos de ellos sentir en nuestro espíritu, nuestros pelos se erizan, Señor, en muchas alabanzas donde el Espíritu Santo está clamando en nuestro interior. Así que gracias, Padre, por darnos ese privilegio de poder honrarte con nuestra voz, con nuestro ser, con nuestro cuerpo. Y Señor, pero también necesitamos nosotros crecer en nuestra vida. Y sabemos que lo más recomendable y el mejor alimento para crecer es justamente tu palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esperamos crecer y alimentarnos bien en esta mañana, Señor, para irnos renovados, para enfrentar una semana de desafíos y situaciones que se nos avecinan o que se nos están presentando en este presente. Gracias, Dios, por todo. Bendice a nuestros hijos y pequeños que están en sus clases, aprendiendo también quizás de la gracia de la salvación, que es la más importante en ellos, que puedan conocer a Jesucristo como su Salvador, que salgan de su estado inconsciente y pasen a una conciencia donde puedan reconocer a un Dios Salvador. Rogamos, Señor, que a lo mejor puede que hoy día uno de esos pequeños pase de ese estado a un estado nuevo, donde pueda crecer bajo la gracia del Señor Jesucristo. Así que, Señor, bendice y dale sabiduría a los maestros que están con ellos en estos momentos. Y a cada uno de los que ha llegado aquí de igual manera, Señor, ayuda al que viene necesitado, al que viene en busca de un bálsamo en sus vidas, si viene complicado, si hay algún pariente en enfermedad, si hay algo en nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a ser herramientas, pero también a ser un sostenedor en la fe para nosotros. Y bendice, Dios, tu santa palabra, la cual sabemos que ella a nosotros nos exhorta, nos ayuda justamente a perfeccionarnos para la buena obra. Bendice, Dios, este tiempo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Efesios, por favor, capítulo 2. ¿Hay alguna familia Perona Jiménez? ¿O conocen a alguien? Perona Jiménez. ¿Usted? La andaba a buscar. Aquí está. Para que busque Efesios 2, versículo 8. Cuando van a estar para armado, Efesios 2, versículo 8 al 10, todos juntos, ¿les parece? En esta mañana leemos la palabra del Señor. Efesios 2, del 8 al 10, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. La última frase donde dices somos hechura suya. ¿Amén o no? Mi hermano, lo hizo usted el Señor. El momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y tú tienes la certeza de ser un hijo de Dios, entonces Jesús te empieza a ocupar para buenas obras. Y Dios quiere que como cristianos vivamos para Dios y hagamos buenas obras. Pero parte diciendo el versículo, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Y está aclarando el concepto de obras, porque mucha gente, por muchos años, e inclusive hasta el día de hoy, gente piensa que se va a ir al cielo por hacer obras. Gente a nuestro alrededor, amigos, tú les hablas a veces de salvación, les hablas de que necesitan acercarse a Cristo y dicen ellos, pero yo no soy mala persona, yo no me porto mal, yo no soy tan malo como otros. Y están enfocándose a su vida en base a obras. Pero el escritor, aquí Pablo está diciendo, tú no vas al cielo por portarte bien, tú no vas al cielo por obras, por ayudar a un centro,
Tú no vas al cielo por ir a una iglesia. Tú vas al cielo por fe. Amén. Tú vas al cielo por fe, no por la religión que practicas. A veces yo hablo con gente y me dicen, te quiero hablar de Cristo. No, es que yo ya tengo mi religión. ¿Y tu religión te va a llevar al cielo? No. ¿La iglesia bautista murió en la cruz? No. ¿Los pentecostales? ¿Los católicos? Ninguno de ellos murió en la cruz. El que murió en la cruz fue Jesucristo. Y parte el apóstol diciendo, por la fe. ¿Y la fe en qué? Entonces, ojo, que lo interesante es el objeto de la fe y no la fe. Porque hay personas que pueden tener más fe que nosotros, pero su fe está puesta sobre una roca. Como allá en el otro lado del mundo, donde caminan y andan alrededor de la roca negra, y caminando, y pensando que si van una vez en toda su vida a dar vueltas, a caminar alrededor de la roca, van a ser salvos. Y ustedes no saben que es uno de los días donde muere más gente pisada, porque están todos girando alrededor de esa roca. Y toda esa gente, si su fe fue puesta sobre la roca, y no es que la roca es Cristo, sino la roca es el lugar donde supuestamente Dios le habló a Mahoma, y dejaron ese lugar como un lugar de peregrinación. Entonces esa gente, por toda la fe, y que muchos de ellos se inmolan por su religión, te aseguro que tienen más fe que todos nosotros juntos, no van a ir a la presencia de Dios, porque ellos piensan que la fe es por obras. Ellos creen que yendo a la piedra van a ser salvos. Ellos creen que inmolándose y muriendo por su creencia van a ir al cielo, y más encima lo espera un harem allá arriba, según ellos. Un harem de llamas los va a esperar. Por eso Pablo parte diciendo, dice, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, tú cuando te convertiste, Dios ya tenía preparadas obras para ti, pero para que tú hagas como cristiano, no para ser salvo. Y muchas veces cuando la gente me dice a mí, me pasa a veces en mi mente cuando dice, el pastor, ¿sabe que este año me decidí a cantar? No, Dios lo tenía preparado de antemano, solamente que ahora entendiste lo que Dios tenía para ti. A propósito del cantante nuevo que tenemos en el coro, Bueno, buscando talentos por ahí, un día en una fiesta pagana, de karaoke, de Salo Reyes y cuantas cosas más, de Sandro y Rafael, otro hermano que anda por ahí. Apareció ese cantante cantando y todos dijeron, wow, estaría bien para el coro. Y no saben qué oye, hermano, canta bien, podría cantar en la iglesia. Era una obra que Dios tenía preparada de antemano. Ojalá no deje de cantar en este lugar. Amén. Para todos esos paganos que alguna vez cantaron, para todos esos paganos que van a cantar karaoke algún día, el Señor tiene algo preparado para ti, excepto para uno, no lo voy a nombrar. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un favor inmerecido, o un regalo inmerecido de parte de Dios. Solamente la gracia de Dios puede salvarnos, porque es un regalo que solo Dios ofrece. Por eso cuando tú vas al cielo, vas a ir al cielo, es porque Dios te dio un regalo. Por eso no se trata cuando la gente piensa que ellos están ganando el cielo. La gente piensa que yo haciendo cosas me gano el cielo. La Biblia dice que es la gracia es un don inmerecido que recibimos. O sea, me porto mal y Dios dice, te voy a premiar igual. Esa es la gracia de Dios. Y es por eso que nosotros podemos llegar al cielo. Pero dice, no por obras, y lo deja bien claro. Este es un recordatorio muy importante a todo cristiano de que usted no va a ir al cielo por obras.
y explica por qué las obras no deberían estar en una persona para ir al cielo. Y lo dice, no por obra, para que nadie... La razón de por qué no vamos al cielo por acciones buenas es para que nadie se jacte de haber llegado a la presencia de Dios. Para que nadie diga, hoy me gané el cielo. Ah, yo voy al cielo porque ayudé esto. Yo voy al cielo porque hice esto. No, el Señor inmediatamente dijo, no, tú vas al cielo por mi gracia y no por obra, para que tú algún día no te jactes que tú ganaste el cielo. Amén. Así que maravillosamente es algo que aprendimos muchos de nosotros y somos salvos por la gracia. Yo también en mis comienzos de seguidor de Dios, o en búsqueda de Dios más bien dicho, yo también pensaba que la salvación era por obras. Yo creía que la salvación era por cumplir los mandamientos. Y yo miraba los mandamientos y yo decía, hoy voy más o menos. No he matado a nadie. Amén. No he codiciado a la mujer de mi prójimo, voy más o menos. Amén. No he robado, voy bien. Y hasta ahí iba, voy bien, voy más o menos. Pero después me voy dando cuenta de que sí, y después el Señor también en su palabra dice, no mentirás. La palabra de Dios también dice, si tú te enojas con tu hermano y no te reconcilias con él, has cometido homicidio. Y ahí me di cuenta de que sí había asesinado según la ley de los mandamientos. Todo aquel que se enoje con sus hermanos será culpable de juicio, de homicidio. Y la Escritura estaba diciendo justamente en su palabra, no matarás. Y yo dije, estoy bien, no maté. El Señor dijo también en Éxodo capítulo 20, no adulterarás. Y yo dije, voy bien, nunca he estado con una mujer, a no ser afuera de mi esposa. Amén. Pero el Señor dijo, basta con haberla mirado y codiciado y ya adulteraste. Oh, no. Y ahí me di cuenta en mi vida que sí, necesitaba a alguien que me diera un regalo o un pase gratuito para entrar en el cielo, porque a través de mis obras no podía. Y doy gracias que alguien me habló de Jesucristo. Primeramente allá afuera, en esa calle, por si ustedes no lo sabían. La primera vez que me hablaron de Jesucristo fue el pastor David Renja. Y fue justamente ahí al lado del canal, haciendo memoria a los que algún día tuvieron por aquí en esos lados. Ahí había un canal que pasaba con agua. Y al otro lado del canal estaba yo, entrando al huerto al lado. Yo vivía al lado donde no hay nada ahora. Y estaba el pastor David Renja ahí parado afuera barriendo hojas. Todo esto estaba lleno de árboles. Y estaba barriendo y yo lo veo a él y yo digo, esta es mi oportunidad para preguntarle algo. Y partí para allá, salí de mi portón, tengo que haber tenido como 14 años, y le digo, caballero, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Es verdad que ustedes los evangélicos no creen en la Virgen? Esa fue mi primera pregunta que le hago a David Renja sin conocerlo. Aunque sí, yo lo había, por ahí un día me invitaron a un asunto, pero no le entendí nada. Y le dije a él, y él me dijo, espérame un poquito. Y se vino por aquí, había una camioneta Volkswagen amarilla, estoy haciendo memoria de hace años. Abre la puerta del Volkswagen y trae una Biblia. Y ahí recién yo dije, interesante. No caí, pero dije interesante. Y me dijo, y me acuerdo bien de las palabras, dice, nosotros creemos en la Virgen. Y al tiro ya me desencajó con mi posición, porque yo venía a pelear a defender mi Virgen. Yo venía a defender la Virgen. Y él me dice, sí, creemos, es nuestra hermana en Cristo. Y digo, ¿y qué le digo ahora? Si yo venía listo a pelear. Me dijo, pero esto y esto y esto otro. Ah, mire qué bueno, interesante. Y así partió nuestra primera conversación allá en la calle. Usted no sabe realmente, y hoy en día puedo ver, por eso nunca deje de hablar de Jesucristo.
Pastor David es un testimonio que también para mi vida. Imagínense hoy en día dónde estoy y qué estoy haciendo. Y estoy predicando en una iglesia. Porque él me habló en la calle. Usted puede hablarle en la calle y no sabe en qué va a terminar. Hágalo. Yo soy un testimonio de lo en qué puede terminar. No tan bien, pero terminamos algo por lo menos. Efesios 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Así que está hablando de un amor infinito, porque dice desde antemano preparó. Entonces quiere decir que cuando tú conociste a Cristo, Cristo ya te había amado. En su amor infinito que tuvo por nosotros desde el principio, la gracia, su misericordia, su gran amor, Él tenía para nosotros. Por eso es tremendo cuando vemos a un Dios todopoderoso, y yo lo vea en este sentido, que fue lo que impactó a los griegos en los tiempos antiguos, que un Dios poderoso, ellos creían en los dioses, pero para ellos los dioses estaban allá en el Olimpo, y los mortales estaban aquí en la tierra. Y a la final que cayera agua, que hubiera peces, que hubieran plantaciones y el año estuviera bien, era porque ellos querían hacer algo con nosotros. Pero a ellos les impresionó que un mismo Dios, según ellos, el Dios de los judíos, ofreciera a su hijo en sacrificio, y eso fue lo que impactó al mundo griego. Y después obviamente comprendieron quién era ese Dios, y el único y verdadero Dios. Entonces imagínense un Dios todopoderoso. Yo te digo, me cuesta pensarlo inclusive y meditarlo. Un Dios tan poderoso como el Dios que tenemos, se dio el tiempo de hacerme. Y ese Dios tan poderoso más encima se dio el tiempo de buscarme algo para hacer. Ese es un Dios preocupado por ti. Tan detallista. Ese Dios que justamente puso a mis hijos en mis manos, con su carácter, con sus formas, con sus estilos, y ellos sirviendo. Dios en su gracia, rico en misericordia. Dice ahí en el versículo 4, por favor. Me cambié de hoja, así que esperen un segundo. Versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, pero por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué dice? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia. O sea, yo, una persona que iba al infierno derechamente, dice Romanos 3:23, por gracia soy salvo. Aun estando muerto en delitos y pecados, soy salvo. Pero mi hermano, por eso es interesante cuando comprendemos la gracia. La gracia va mucho más allá de lo que uno piensa: por gracia voy a ir al cielo. No, por gracia soy salvo. Y es por medio de la fe. Ahí en el libro de Hechos relata una historia donde los fariseos, que ya habían creído, y otros que venían de Judá, estaban enseñando que tenían que guardar ciertas cosas. Una mezcla entre la ley y obras para ser salvos. Y cuando en el libro de Hechos vemos justamente que nos escriben que personas que eran judías se convirtieron al Evangelio, escucharon de Jesucristo, dijeron: ya, yo creo en Jesucristo, voy a amar a Jesucristo, voy a seguir a Jesucristo, pero junto con la ley. Y de eso también está lleno hoy día. Hay mucha gente, inclusive iglesias cristianas, que creen en salvación en Jesucristo, también creen que la salvación está aferrada en base a obras. Lo mismo que sucedió en el libro de Hechos capítulo 16, exactamente lo mismo, donde mucha gente dice, y me ha pasado, un día estaba predicando en una iglesia en Ecuador, en Quito. En una iglesia, me invitaron a esa iglesia, no, primera vez que estoy en la iglesia, hablé de salvación, hablé de que la salvación no se perdía, hablé de que la salvación era genuina y que solamente se aceptaba una vez a Jesucristo. Y yo le digo,
dije ese día en esa iglesia, si usted realmente quiere recibir a Jesucristo y que nunca más lo abandone, no piense que por obras. ¿Sabe qué? Pasó el pastor adelante. Y ese día yo me di cuenta de que esa iglesia, y era, ojo, una iglesia con mucha gente, más que lo que hay aquí, me di cuenta de que ellos estaban cimentados en una verdad que no era verdad. Y ellos, si usted le hablaba de Jesucristo y usted le preguntaba, ¿usted es salvo? Sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque creo en el Jesucristo que murió por mí. Pero si la próxima semana no vengo o me pierdo un par de semanas, puede que el Señor me deje. Entonces me están mezclando la gracia de Jesucristo con las obras. ¿Eso sucedió en la Biblia? Sí. Sí sucedió. O sea, gente mezclando la salvación con obras. Y ahí los apóstoles tuvieron que venir a corregir esa enseñanza. ¿Quieren ver? ¿Quieren saber? Vamos al libro de Hechos. Hechos 15. Dije 16 recién. Hechos 15. ¿Sabía usted que en la Biblia hay versículos como el siguiente? No le voy a recitar todo porque mi intención no es confundirlo. Y no quiero que se confundan tampoco. Dice un versículo famoso que he ocupado para decir que la salvación es por obra o se puede mezclar. Dice que el que no persevera hasta el fin no será salvo. ¿Lo ha escuchado? ¿Ha escuchado ese versículo? El que no persevera hasta el fin no será salvo. Primero que nada, ese pasaje yo le digo, de ese tipo de pasajes en la Biblia hay alrededor de 13 versículos en la Biblia. 13 versículos donde se podría dar a entender que la salvación se puede perder o es una mezcla entre salvación por obras. Y hay 64 versículos explícitos donde dice que la fe, la salvación no se pierde, como Romanos 8 versículo 35 en adelante. No hay nada más seguro, ni una cosa, no hay nada más seguro, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Cristo. Ni un pecado me puede separar del amor de Cristo. Versículos como esos, 64, versos 13, que tienen muy mala interpretación. El versículo que dice, el que no persevera hasta el fin no será salvo. Primero está hablando del contexto que va a suceder durante el tiempo de la tribulación. La única forma para ser salvo en los 7 años de tribulación es que usted persevere con su vida y muera por Cristo. Si usted no muere por Cristo, entonces no va a poder ir al cielo durante la tribulación. Entonces ese pasaje es específicamente una profecía de un tiempo específico. No es aplicable para el tiempo de hoy. Pero la gente no tiene estudios muchas veces de hermenéutica, de historia, y pescan un pasaje aislado y de ese pasaje hacen una doctrina. Hoy en día lo que dividen a las iglesias cristianas, ojo, presta atención con esto. Las doctrinas que dividen a las iglesias hoy en día son doctrinas que se están basando en 1 o 2 versículos solamente, no en un contexto ni un texto de la Biblia. Poquitos pasajes. Hoy en día hay iglesias que creen en sueños, ¿o no? A lo mejor usted cree en sueños. ¿Cuántos pasajes en la Biblia hay de sueños? En el Nuevo Testamento. Pero hay iglesias que creen en sueños, o usted también cree en sueños, porque piensan en José, porque piensan en Moisés, porque piensan en algunos apóstoles que el Señor les reveló en sueños. Hermano, tenemos la palabra profética más segura. No hay cosa más segura que la Biblia. Yo no creo en sueños, yo creo en la Biblia. Y si sueñe con lo que sueñe, mi Biblia es la que demanda obediencia. En ninguna parte dice obedecerás a los sueños. No, dice obedecerás la palabra. Pero por eso te digo, muy pocos pasajes. ¿Y cuántas personas en la Biblia
Dios les habló en sueño. No puede contar con una sola mano. Dios no ha hablado ni habló a la iglesia en sueños. Y algunos ocupan el pasaje justamente donde dice: y los ancianos y los jóvenes tendrán visiones. Nuevamente un pasaje para el tiempo de la tribulación, no un pasaje para la iglesia moderna. ¿Por qué tiene que hablar por sueños y revelación durante la tribulación? Porque el Espíritu Santo no está, porque se fue con la iglesia. Entonces, si no está el Espíritu Santo para convencer de la Biblia, Dios tiene que volver a los tiempos antiguos, donde no había Biblia, a través de sueños, a través de visiones. Otro día vamos a predicar de eso menos. Vamos a Hechos 15 mejor. Todo eso lo aprendemos en el instituto, por si acaso, y comienza en marzo, en la quincena de marzo comienza el instituto este año. Son temas mucho más profundos si usted quiere participar. Dice ahí en el libro de Hechos capítulo 15, versículo 10. Dice ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz o el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres y nosotros hemos podido llevar? ¿Comprende el pasaje? Lo que pasa es que algunos creyentes judíos le estaban diciendo a algunos hermanos gentiles: tienen que practicar la ley. ¿Son salvos? Sí, pero tienes que circuncidarte. Eres salvo, pero no tienes que mezclar los alimentos, no puedes comer esto. Y aplicando leyes para ser salvo. Entonces, vienen aquí los apóstoles y les dicen a aquellos hombres que estaban enseñando una doctrina falsa, les dicen: ¿por qué ustedes le están diciendo a esta gente que para ser salvo tienen que creer en Cristo y hacer obras, poniendo una carga? Porque, dígame usted, para ser salvo por obras, ¿se transforma en una carga? Totalmente, porque usted todo el día va a estar pendiente de hacer obras y la vez que falle va a pensar que no es salvo. Y el Señor le está diciendo a través de los apóstoles: ¿por qué ponen un peso sobre el cuello de ellos? No pongan esa enseñanza de que voy al cielo por obras. Y le está hablando a ellos. Versículo 7. Dice: ¿y después de qué? ¿Se da cuenta que no era un tema tan sencillo de tocar, salvación por obra? O sea, había opiniones para arriba y para abajo en cuanto a esto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles, ¿qué dice? El Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados ¿por qué? Son purificados por la... Yo soy salvo y soy purificado de mis pecados. ¿Por qué cosa? No por las obras. ¿Se acuerda? ¿Y quién está hablando? Y eso es interesante. ¿Quién está hablando? El que decía que la salvación era solo para los judíos y hacía excepción de personas. Pero ahí el Señor le hizo cambiar su mentalidad, como me la hizo cambiar a mí y a usted cuando era de otra religión. Ahora pues, dice: ¿por qué tentáis a Dios? ¿Se da cuenta el contexto? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, ¿qué dice? ¿Por qué? Amén. Pedro, ¿qué está diciendo? Después de la conversación, de la discusión, oye, somos salvos por la fe y por obras, por los mandamientos. Pedro diciendo en el versículo 11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que todos son salvos. Versículo 12. Escucharon a Pedro. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. ¿Entre quiénes?
cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, por si acaso, Jacobo es uno de los apóstoles con mayor preponderancia dentro de los apóstoles. Él, por lo regular, Jacobo era el que lideraba las reuniones de apóstoles. Era el presidente de los concilios de apóstoles. Cuando se reunían los apóstoles, el que presidía o el que decía, ya, habla tú, no, paren ustedes, no, vamos a quedarnos aquello, el que la llevaba era él. Y por lo regular, la iglesia a la que usted pertenecía antes le ponen ese título a Pedro. No, Jacobo muchas veces dijo, Pedro, cállate. Y dijo Pedro, se quedó callado cuando estaban poniendo estas cosas. Amén. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas como está escrito. Nuevamente fueron a la palabra para saber qué era lo correcto. Amén. No un sueño. A la palabra. Los profetas dijeron, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Solo por fe. Agrego eso por si acaso. O sea, no hay que inquietar a alguien porque no está haciendo obras. Porque la fe, la salvación es por fe, por la gracia. Así que por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Mire Romanos, por favor, capítulo 3. Así que tenemos una gracia que nos salva. Pero en Romanos 3, versículo 21, muchas veces nos aprendimos el 23, pero dejamos los otros a un lado, cuando son sumamente importantes y bellos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, ¿qué dice? En otras palabras, testificada por la Biblia. Porque así se le llamó a la Biblia en los tiempos antes del Nuevo Testamento, la ley y los profetas. Entonces, ¿quién es el que da testimonio, testifica acerca de la salvación? La Biblia. La justicia de Dios por medio, ¿qué dice? De la fe en qué. ¿Cómo voy al cielo? Por la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Todos están destituidos de ir al cielo. Por eso tuvo que venir un regalo de Dios, la gracia. Dios dice que debemos poner nuestra fe en Jesucristo. El pecado nos aparta de Dios, nos destituye. Pero por gracia, por el regalo de Dios somos salvos. Versículo 24, ¿qué dice? Léalo usted fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. Siendo justificado, ¿qué dice? Gratuitamente. Mi hermano, gratuitamente no es adosado, no es adosado a nada. Como lo gratuitamente que vivan en los supermercados. Esto no es así. Esa es una falacia. Es una mentira. Siendo justificado gratuitamente. Y usted dice, compre esta agua y gratis esta botella. Eso no es gratis. ¿O es gratis? No, porque tiene que comprar esta. Si fuera gratis, me la llevo para mi casa sin comprar esto. ¿Me está comprendiendo? Y lo que mucha gente piensa que yo puedo ser salvo por la gracia de Jesucristo, pero adosado a mis obras. Si hago sobra, entonces tengo gratuita la salvación. No. La próxima vez
que vaya al supermercado y tengo una cinta que dice gratis, corte la cinta y llévesela a la caja a ver si la dejan pasar. Si es gratis. ¿La puede sacar o no? El hermano Yerko, cuando pone los tarros de atún ahí en el supermercado, le pone gratis. ¿Dónde está el hermano Yerko? ¿No está? Ah, está haciendo clases, maestro de escuela dominical. Bueno, es uno de los jefes zonales. Y él dice, pastor, viene gratis esto. Le vamos a cobrar la palabra, bueno, ¿no? Cuando vaya al supermercado y vea un tarro de San José, de la empresa San José de acá de la zona, y que dice gratis, hable con el hermano Yerko y le pide después el tarro. Dígale que lo mandé yo. Hagamos eso, ¿no? Unemos al hermano Yerko con su gratitud. Póngale otra frase, señora. Pero mucha gente confunde eso. Siendo justificado, versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Mi hermano, usted es salvo por la gracia del Señor Jesucristo. Esa es la primera parte y la que no todos conocemos. Pero la gracia también tiene otra gracia. Interesante esa palabra. Oye, ¿tiene su gracia el niño? ¿Tiene su gracia la niña? Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo está hablando de su conversión, pero también habla justamente de su conversión basada en una experiencia que tuvo, que no sabía, y por si acaso, son experiencias que tuvieron algunos en la Biblia. Y le pido en el nombre del Señor Jesucristo que usted nunca ande pidiendo experiencias que han tenido otros hombres, porque a través de los años he leído muchos libros y he sabido de cosas donde gente a veces anda buscando las experiencias que tuvieron los apóstoles. Hermano, ni se le ocurra andar buscando experiencias apostólicas en su vida. No saben qué se va a meter. Un día leí de una jovencita que oró al Señor porque quería padecer el aguijón de Pablo. Sí, cuando leí esa historia y después vi justamente cómo casi se murió esa niña con una enfermedad tremenda y por unos ataques demoníacos que tenía. O sea, no vaya de... Señor, me gustaría tener esa experiencia que Pablo como que vio y no vio al cielo. Mi hermano, no pida cosas como esa, le hablo. Son experiencias únicas para ciertos hombres porque había un plan. Su experiencia máxima que puede tener sea obediente a la Biblia, punto. Y eso es suficiente. Dice versículo 2 de 2 de Corintios 12. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y hace la salvedad por si acaso, por eso mucho más claro algo dice, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, cuando la gente dice, uy, salí del cuerpo, fui a dar una vuelta y volví. Y me veía que yo estaba ahí en la cama. Y, ¿has escuchado esa historia o no? Y dicen, ¿cómo el apóstol Pablo? No, el apóstol Pablo no dice que fue así. Que él no tiene claro cómo fue, por si acaso. Aparte eso es demoníaco, y después otro día se lo puedo explicar. Ay, y pastor, y a mí me pasó eso. Es demoníaco. Pero que soy cristiano, igual. Los cristianos luchamos contra los demonios. Conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. ¿Qué lo sabe? Entonces, maravillosamente, dice, las experiencias que tuve, no sé si pasaron o no pasaron, me da lo mismo, lo claro es que Dios lo tenga claro. Para aquellos que buscan experiencia, una experiencia religiosa. Dice por ahí una de las canciones que cantaban los paganos en el karaoke. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es interesante
donde el apóstol Pablo habla justamente de que su gracia afectó ese día tremendamente su vida. Y miren lo que dice el versículo 7 y 8. Porque estamos hablando de que él no sabía que el Señor le mostró el cielo, la entrada al cielo. Fue arrebatado hasta la presencia de Dios. Pero miren lo que sucede en el versículo 7 y 8. Y dice todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy la gracia. Ese día sostuvo al apóstol Pablo en momentos difíciles, en momentos demoníacos. La gracia lo sostuvo. Y es interesante si usted lee el contexto. Por eso yo le decía a usted, no pida experiencias, porque dice, no sé si estaba en el cuerpo, fuera del cuerpo, fui al cielo. Y lee el contexto, dice, fui al cielo, vi cosas en el cielo, y para que yo no me agrandara de las cosas que vi, se me puso una enfermedad, se cree. Producto, ¿qué le puso una enfermedad? No, Dios dio la orden. ¿Quién la puso? Un demonio. Pero dése cuenta, un demonio le puso una enfermedad para que, enviado por Dios, para que él no se engrandeciera, para que él solamente descansara. ¿En qué cosa? En la gracia. La gracia me sostiene. Y después dice, en afrenta, en tribulaciones. Entonces, mi hermano, cuando usted ha pasado alguna afrenta, ha estado enfermo, ha estado con alguna crisis, ha estado asustado, ha estado con miedo de lo que va a venir, y ha pedido a Dios que su gracia lo sostenga, posiblemente no, porque solamente ocupamos la gracia para ser salvos. Pero la gracia de Dios es la que nos sostiene. La gracia de Dios, por eso le dice, bástate. ¿Qué le dice? Bástate mi gracia, porque a través de la gracia uno se va perfeccionando. ¿Y para qué? Para debilidades, para afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia. ¿Qué ha hecho que en su vida un momento difícil no sea tan angustioso? Fue la gracia de Dios. Y a lo mejor no lo sabía. Y ahora que lo sabe, en tiempo de angustia, clama a Dios por su gracia. La gracia no es solo para salvación. La gracia de Dios me sostiene. La gracia de Dios me ayuda. Es el poder de Dios a través de su gracia el que me mantiene firme. Por eso, mi hermano, si usted está orando por algo, siga orando y pidiendo a Dios que intervenga con su gracia. El Señor nos dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Es porque su gracia opera en nosotros. ¿Se acuerda cuando Esteban hacía grandes cosas, prodigios? ¿Se acuerda? Producto de esas cosas tuvo una consecuencia complicada. Pero dice la Escritura, si usted no por tiempo no lo va a buscar, pero aquellos que están tomando notas, siempre les doy un par de versículos que toman notas. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8, dice que la gracia estaba sobre Esteban. Y al estar la gracia sobre Esteban, entonces podría hacer prodigios y señales entre el pueblo. Es justamente lo que nosotros podemos hacer cuando estamos pasando un momento de dificultad. Me acuerdo hace años atrás, está mi mamá aquí presente, cuando su hijo regaló, la llevó a dar un paseo. Su
Su hijo regaló, la llevó a dar un paseo y fue tal el paseo que le dio 3 vueltas de campana. Y donde mi mamá salió eyectada por el vidrio trasero. Con aquel tenía en brazos al Misael en brazos y el auto salió por la quebrada bajando. Mi mamá salió disparada con el Misael en brazos. No lo soltó nunca. A mi madre perdió su oído, su oreja. Y sabes que todos ahí preocupados y oramos mucho y la iglesia oró mucho. Y me acuerdo que yo llamo a mi mami a los días que estaba con todo esto ahí en el hospital, grave, con su cara cortada, que tuvieron que operarle su cara y todo lo demás. Lo primero que yo le dije, mami, ¿cómo estás? Bien, gané a mi vecina, a Cristo. Esas son las cosas que uno va aprendiendo, inclusive de los padres, que no interesan los años que tengan y que uno sea pastor. Uno piensa que uno les va a enseñar a ellos. Ese día me enseñó mi mamá que más importante era llevar a alguien a Cristo que recuperar su cara, su oreja. Pero cuando tú haces la obra de Dios y operas con su gracia, Dios se encarga de dar todo lo que tú necesitas. Entonces yo veo a Dios, dice, ok, vamos a dar a esa persona, vamos a hacer que el Espíritu Santo gane a esa persona para Cristo a través de mi hija Mirna. Pero de pasadita le vamos a arreglar su carachito. Hermosa mi madre. Algunos no tienen ni idea cómo ella quedó después del accidente y cómo estaba. Y muchos envidian su pelo. Blanco. Corto sí no me gustó, se lo digo a Tenía que decir algo, no todo es bueno. Pero dice que Esteban estaba lleno de gracia y la gracia de Dios lo hizo hacer cosas maravillosas. Por eso cuando estés en tiempo de angustia o conozcas a un angustiado, la gracia de Dios puede operar en tu vida y hacer algo tremendo ese día. Cuando vayas a un hogar donde hay una necesidad, ora. Dobla tus rodillas y ora por esa persona. Puede que la gracia de Dios que está en ti intervenga en los cielos. Y por si acaso no te estoy diciendo que tú eres un sanador, porque Dios es el que sana. Y si usted tuviera el don de sanidad, lo primero que haría, lo mandaría al hospital. Vaya a ayudar a la gente allá, pero no tiene el don de sanidad. Solamente tiene la gracia de Dios sobre usted. Y dice la Escritura que hagamos oraciones de intercesión. Si hay alguien enfermo en la congregación, llévelo a donde los pastores para que lo unjan con aceite, para que oren por él. Puede que se sane, pero no es por el aceite ni por los pastores, es por la gracia o la misericordia de Dios. Práctica que se ha ido perdiendo en el tiempo, pero que he alcanzado a hacer algunas veces en mi ministerio. La última vez que ungí un bebecito, fue un bebé que ungí, llevaba 2 días llorando, sin poder parar. Lo llevaron a la bota, no le encontraron nada, al hospital nada, y a la final esta persona dice, conozco a un pastor que podría venir, estaba en el campo, en las barrancas. Me acuerdo que ahí ungimos ese bebé, oré, y mientras oraba dejó de llorar. Es la gracia de Dios, no somos nosotros. A mi señora a veces hay que ungirla para que deje de llorar. Génesis capítulo 18. Bueno, está saliendo los videos. Disculpen, eso no, edítelo, por favor. Ya salió, ya está en vivo, estamos en vivo. Bueno, nos ven de varias partes, de Canadá, de España, de Estados Unidos. Nos veía de España. Génesis 18, versículo 1. Ahora todos van ungiendo en la casa, ¿ah? Y
cómprense ese aceite WD-50, bien espeso. A ver, algunos mecánicos entendieron la talla, ¿cierto? Amén. Bueno, algunos preguntan, ¿sabe qué aceite se puso para ungir? No saben. Bueno, la mayoría de los pastores bautistas en los tiempos antiguos han ocupado el aceite de bebé. Y me acuerdo cuando, claro, yo hace tiempo atrás uno le enseñaba, ocupábamos, bueno, aceite, no aceite de comer, ese es aceite que viene en botellita para bebé. Hay un aceite emulsionado. Sí. Ese aceite, sí, un frasquito chico que... No, el aceite, solo el aceite para bebé. Ahora van dirigiendo a todo el mundo. Y ahí le dicen los pastores, Génesis 18, versículo 1. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando les vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado que dice, gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. El Señor Jesucristo se le presenta a Abraham. Y Abraham le dice al Señor Jesucristo con los 2 ángeles, demostrando, presentando en cierta manera la figura de la Trinidad, 3. Dice, por favor no te vayas, quédate en mi casa. Comámonos un asado. Siga leyendo, eso es lo que estoy parafraseando. Al Abraham le gustaban los asados, invitó a Jesucristo a un asado. Y Jesucristo le dijo, no, soy vegano. No, le dijo, ya, vamos. Amén. Todo lo que he hecho, y lo he hecho bueno para comer. Amén. Pero dice en el versículo, justamente que dice que la gracia estaba en él. Entonces se da cuenta de que la gracia de Dios también produce favor en nuestra vida. Si haya favor a tu gracia, entonces es interesante. Su gracia me sitúa en buen favor. En otras palabras, si la gracia de Dios está sobre tu vida porque eres salvo, entonces tú estás en una buena posición de ser favorecido por Dios. Por eso Abraham le dice al Señor, si tu gracia me da favor, quédate conmigo. Y más encima después vemos que le dice, quiero tener familia, quiero tener un hijo, no tengo familia. Y ese día el Señor le dice, vas a ser papá. Pasaron aproximadamente 15 años después, pero se cumplió. ¿Y por qué se cumplió? Porque Dios, Abraham le dijo, y es una buena oración para nosotros, Señor, si en este día tú ves gracia sobre mí, te pido que obres a mi favor en esta petición, en esto que quiero, en ese trabajo que estoy buscando. Tiene favor. O en otras palabras, eres favorito. Amén. Y ustedes dicen que los papás dicen que es hijo favorito. ¿Tu papá tiene hijo favorito? Algunos dicen que no, otros que sí. Ahora te hago una pregunta. ¿Papá Dios tiene hijo favorito? Sí. Vosotros antes erais hijos del diablo, pero ahora sois hijos de Dios. Especial tesoro, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo. Yo solamente tengo hijos favoritos. La diferencia es de que todos los que son salvos son sus hijos favoritos. Y los otros no. Y eso demuestra que a veces hay hijos favoritos. Pero la diferencia es que nuestros padres se equivocan.
Ahora yo soy favorito también. Yo soy el favorito de mi padre. A pesar de que está mi hermano Javier aquí, y el primogénito, mi hermano mayor está allá, por si no lo conocen. Pero yo soy el favorito de... Para lo que agarren. No, somos amados por nuestros padres. Yo bromeo. La gente piensa que yo hablo en serio. No es así, José. Ustedes creen todo el tiempo, pero las veces que estamos por nuestros hermanos, y en especial con José Luis, somos tremendos. No solo mirarnos sabemos qué está pasando el uno con el otro, cómo nos amamos, nos preocupamos y tenemos un amor totalmente tremendo, especial entre nosotros. Nunca hemos peleado. Nunca hemos peleado. Con mi hermano Francisco una sola vez, por una bicicleta. Una sola vez he discutido con mi hermano Francisco y haber estado local, pero con el resto ninguno. Por eso cuando bromeo por si acaso, no se tomen en serio las palabras. Y no haga sentir mal a mi madre, por favor. Solo yo tengo ese derecho. Pero aquí dice justamente la gracia. Yo he encontrado gracia, soy agradable. Si encuentras algo a mi favor, ayúdame, le dijo el Señor. Son oraciones que podrían hacerse reales en nuestra vida. Señor, si has encontrado gracia en mi vida, te ruego que me ayudes con esto. Es exactamente lo que sucedió en el libro de Génesis, no lo busquen, Génesis 39. Cuando José, ¿se acuerdan de José que es seguido por sus hermanos, echado al pozo? Después lo venden a los egipcios, llega a la casa de Potifar. Y dice que ahí empezó su vida. Y dice la Biblia, después para los que están leyendo en Génesis 39, dice que José cayó en gracia sobre la casa de Potifar. Otra vez la gracia operando a favor de José. Pero ojo, es la gracia de Potifar hacia José. ¿Pero usted cree que era la gracia de Potifar o era la gracia de Dios en la vida de Potifar para poder impactar la vida de José? Era Dios moviendo el corazón de Potifar para que hallara gracia delante de José. La gracia es importante. Por eso a veces cuando tú te encomiendas a Dios, vas a hacer un trámite y le pides y haces un favor, le dices a Dios, dame un favor, que me vaya bien en los papeles que tengo que hacer. Y nos encontramos con alguien y no han estado tramitando hasta que llega alguien y dice, venga, yo le voy a ayudar. Y te hace los trámites, te dice que no vayas para allá, para acá, para acá, para allá. Y siento que había 50 personas esperando para recibir a esa persona. ¿Y por qué a mí? Porque la gracia de Dios. Vamos al hospital, lo mismo, porque la gracia de Dios. Otro día tenía que ir al hospital y no dejan entrar a nadie. Hasta los pastores hoy en día nos tienen limitado el ingreso al hospital. Antes entrábamos libremente. Y nuevamente uno llama por teléfono, busca a alguien, sin conocerte, te dicen, pastor, venga, yo voy a hacerlo entrar. En un día, en una hora donde nadie puede entrar. ¿Sabe qué? Y uno dice, es mejor tener amigos que plata. No, es mejor tener a Dios que dinero. Porque no son amigos, es la gracia de Dios operando. Dios te ha puesto en lugares para hacer la gracia de Dios. No lo busque por tiempo. 1 Corintios 15, del 9 al 10, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que yo ya no soy digno de ser llamado apóstol, dijo Pablo, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y cuando leí ese pasaje se me vino a la mente algo, que si usted se somete a la gracia de Dios, entonces Dios va a hacer cosas tremendas en usted. Pablo está diciendo, está contando su historia, que él llegó a ser apóstol cuando no debería ser apóstol. Y es porque tuvo un encuentro con Dios y dice que por su gracia Dios lo tomó, pero por su gracia lo puso a trabajar.
Entonces, que tú estés haciendo algo para Dios es por la gracia del Señor. Y si no estás haciendo algo para el Señor en este último tiempo, entonces, ¿qué pasa con la gracia? ¿No la tienes? ¿O no la quieres ocupar? Lo vuelvo a repetir. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido. Entonces quiere decir que hay gracia en vana. O sea, en otras palabras, vano es algo que no sirve. Entonces quiere decir que hay cristianos que tienen la gracia, pero no la usaron. Entonces se volvió vana. Entonces estás teniendo una gracia vana en tu vida. Si estás en esta mañana aquí, puedes cambiar eso. Porque si tienes gracia sobre tu vida, entonces estás hecho para servir a Dios. Y cuando empiezas a servir a Dios, tiene que ver con lo que dice en Santiago capítulo 4, donde dice que Él da mayor gracia a los humildes. Él da más gracia a los humildes y resiste a los soberbios. El que no quiere ocupar su gracia es un soberbio y lo resiste el Señor. Por eso, mientras más a los pies de Cristo te pongas, más gracia vas a recibir. La gracia de Dios es la que ayuda a mantenerme humillado, sirviendo. Siervo inútil soy. Cuando yo estoy siendo siervo inútil, entonces la gracia de Dios opera en mí. Me vino la gracia, dice el apóstol Pablo, cuando vi las visiones en el cielo, para que no me enalteciera sobremanera, porque la gracia de Dios te hace mantenerte humilde. Alguien que no quiere ocupar la gracia de Dios es alguien soberbio. ¿Y qué dice Dios? Lo resiste. Entonces Dios podría resistir la oración de un soberbio. Por más que clame por la gracia y el favor, te aseguro que sí. La gracia de Dios es la que abre puertas. La gracia de Dios es la que me mantiene. Y un pasaje para los más jóvenes en nuestra iglesia. Si usted es joven, busque este pasaje. Primera de Pedro 5. Mi hermana le dice, Patú, ¿por qué en la Biblia? Déjelo, si no se considera joven. Por gracia es joven. La Biblia dice, no mentirás, un mandamiento. Primera de Pedro 5, versículo 5. Con mucho cariño y respeto para los jóvenes de nuestra iglesia. ¿Están conmigo los jóvenes aquí en la iglesia? ¿Sí? Quiero aclararle algo a los jóvenes de acá de la iglesia, los que se consideran jóvenes. La palabra anciano en el texto que van a leer se refiere al pastor. No se refiere a los abuelitos de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque la gran mayoría de los países que yo viajo o en las iglesias donde predico, siempre los jóvenes tienen problemas con el pastor. No hay iglesia que no haya ido donde los jóvenes tienen problemas con el pastor, o piensan algo del pastor, o creen algo del pastor. Por algo, y sabiendo Dios que esto iba a suceder, dejó un pasaje específico para los jóvenes. Amén. ¿Y qué pasa? Yo también fui joven. Yo también estuve muchas veces en contra de David Renca. Me retaba, me echó de la iglesia un par de veces. Pero ahora que ya soy viejo y grande, ahora me someto a mi pastor. Desde el día de hoy hablamos y hace 2 semanas estuve hablando un buen rato. ¿Qué les dije? Primera de Pedro 5:5. Igualmente dice, hay que entender el contexto anterior, hablando del sometimiento. Igualmente, jóvenes, están sujetos, ¿a quién dice? A los ancianos. Se está refiriéndose a los pastores que habían en las iglesias. Antes habían 5, 6, 7 pastores por iglesia. Por el tiempo, y en especial en Sudamérica, vino el cristianismo del circo de Chamorro, donde el pastor hace de todo, un solo pastor y hace de todo. Anciano, toca la guitarra, toca la ofrenda, hace todo. Consejero. En los tiempos antiguos había un pastor encargado de la finanza, había otro pastor encargado de
cuidar la mantención de la iglesia. Había un pastor que solamente aconsejaba y recibía visitas. Había otro pastor que solamente se dedicaba a predicar. Y ese era el plan de Dios antes. Ahora algunos decir lo cambiamos, no. Lo que pasó es que son muchos los llamados, pocos los escogidos. En aquellos tiempos había mucha gente que quería ser pastor. Hoy en día en nuestros tiempos se están extinguiendo. Porque una vez que llegan al pastorado dicen ¿en qué me metí? ¿Para qué me metí en esto? Y hay muchos pastores que han renunciado a ser pastores. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? ¿Por qué? Y se da cuenta como uno va desobediente y es sumiso. También esto va para los papás, los hijos, hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Desde la esposa al esposo, desde el esposo a Dios, desde la gente a la iglesia, desde la gente al pastor, desde la gente a la gente. Si tenemos sumisión unos a otros, entonces la gracia de Dios opera. Y cuando la gracia de Dios opera, afírmate, mi hermano, que vienen cosas buenas. Hay que decirle al Señor que nos dé más de su gracia, ¿no? Hay que pedir más gracia de Dios. Sí, ya somos salvos por la fe, pero tenemos que seguir trabajando para que la gracia de Dios repose sobre nosotros. Aprendamos a ser humildes y mansos de corazón, para que la gracia de Dios opere en nosotros. Dios te quiere ayudar. Dios puede abrir puertas en tus trámites. Dios puede intervenir y hacer cosas tremendas en la salud. Pero eso sucede por la gracia. Y va a depender si estás ocupando tu gracia, porque leíamos hace un momento que la gracia de Dios no sea en vano. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Dios, por tu enseñanza. Gracias, Dios, porque podemos comprender un montón de cosas más profundas, inclusive de lo que es la gracia. Yo sé, Padre, que soy salvo por gracia. Pero la gracia no solamente termina ahí, sigue para cosas más. Y quizás en esta hora hay hermanos que están quizás abriendo su mente hoy en día a saber que hay más gracias en su vida. Hay gracias para sostenernos en momentos de dificultad, en tribulaciones, en angustias, en enfermedades. La Biblia dice que es la gracia de Dios la que nos sostiene. A través de la gracia podemos hacer e intervenir en los corazones de otras personas para hablar de Cristo, para orar y pedir sanidad por algo. Porque la gracia de Dios produce prodigios, señales, como lo hacía con este hombre. Porque la gracia de Dios estaba sobre él. La gracia de Dios es nuestro ayudador, está a nuestro favor, si lo operamos. Esa misma gracia operó en la vida de Abraham, trayéndolo un hijo. Esa misma gracia cayó en la vida de José, siendo el segundo después del imperio de los egipcios. Esa gracia nos ayuda a agilizar nuestro entorno a nuestro favor. Por eso, Dios, simplemente gracias por todo lo que nos das. Y esperamos poner en práctica nuestra gracia. Por eso, mi hermano, te pido que ores a Dios y dile a Dios: aquí estoy. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué puedo poner en práctica mi gracia? Dios empieza a orar en tu vida y te empieza a mostrar. Dios va a poner gente a tu alrededor que te va a animar. Y te va a decir: eres bueno para esto, podrías hacer esto otro. Ven, ayúdame. Empieza a trabajar la gracia de Dios sobre tu vida. Pero pídele a Dios en esta mañana que la gracia de Dios caiga sobre ti y la lleves a la práctica. No vuelvas en vano la predicación tampoco. Hazla real en tu vida y practícala. Sométete para que la gracia de Dios llegue sobre ti. Habrá alguien que diría: pastor, yo quiero la gracia de Dios que aún en mi vida. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por alzar tu mano. Amén. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Amén.
Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Alguien más te diría, pastor, yo no quiero que la gracia que está de Dios en mi vida quede en vano. Quiero hacer algo para Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos, anímate. La gracia llegó para aplicarla. Alguien más que diría, pastor, yo quiero aplicar la gracia de Dios en algo. No sé en qué, pero quiero hacerlo. Amén. Que Dios te bendiga. Alguien más. Amén. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, mi hermana. Amén. Qué bueno. Dios operando. Es la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Y por último, por gracia soy salvo. Vas a ir al cielo por creer en Jesucristo a través de su gracia. La gracia de Dios va a llegar sobre tu vida si tú crees en Jesús y le entregas tu vida. No va a llegar sola, tú tienes que pedirlo. Y si tú realmente no sabes a dónde vas a ir cuando mueras, en esta mañana la gracia de Dios podría llegar sobre ti. Lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios que llegue a tu vida y reconozcas a Jesucristo como tu Salvador. No vas al cielo por las obras, vas al cielo por fe. La Biblia dice en su palabra que tú tienes que pedir al Señor que llegue a tu vida. Y el Señor llegará, pero es tu decisión. Me gustaría levantar una oración por alguien aquí. Si en esta mañana diría, pastor, ore por mí, yo necesito ir al cielo cuando me muera. Yo quiero la gracia de Dios en mi vida para ser salvo. Solamente alza tu mano y déjame orar por ti. Habrá alguien que diría, pastor, ore por mí. Gracias, mi hermana, por alzar tu mano. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Yo quiero ser salvo. No quiero dejar esta oportunidad. Con valentía, alza tu mano. Déjame orar por ti. Nadie más. Vamos a orar entonces. Señor, gracias, Padre, por esta hora. Y Señor, oramos para que tú obres en la vida de cada uno. Tú viste las manos alzadas. Tú viste para que se ofrecían. Tú viste para que pedían, que reconocían. Tú sabes para qué ellos quieren tu gracia. Pero quiero, Dios, en el nombre de Jesucristo, que hagas conforme a sus peticiones, que respondas conforme a sus deseos. Tu gracia opera en los hijos de Dios. Pero también oro por aquellos, y de una forma especial aquellos que alzaron su mano, para que la gracia de Dios no se vuelva en vano y pongan sus talentos y habilidades a tu servicio. Convénceles y muéstrales el camino a seguir. ¿Qué es lo que deben hacer para ti? Por lo menos ya han respondido al primer llamado. Déjeme aquí. Estás diciendo en esta mañana. Demuéstrales en su interior que son hechuras suyas, Señor. Demuéstrales en el interior de aquellos que alzaron su mano para poner tu gracia en práctica, de que tú les amas desde antes de la fundación del mundo y que han sido hechos para buenas obras. Así que estoy convencido de que cada uno del que quiera hacer algo para Dios y aplicar su gracia lo va a hacer bien, porque Dios lo tenía preparado de antemano. Que no nos engañe Satanás, que no nos haga sentir culpables porque no habíamos dejado. Todo lo contrario, como la historia del hijo pródigo. Un hijo ha vuelto a casa, un hijo ha vuelto a poner su gracia sobre los pies de Jesucristo para que sea un Padre. Gracias, Señor, bendice a esta iglesia, a cada uno, en el nombre precioso de Jesús. Amén.